El PAR Explora Arica y Parinacota, en conjunto con Radio Universidad de Tarapacá y Radio Pintatani, presentan CDC. Conversemos de Ciencias. Un espacio de diálogo y reflexión en torno a preguntas cotidianas con respuestas del mundo científico y académico. Hola exploradores y exploradoras, les damos la bienvenida a nuestro programa CDC Conversemos sobre Ciencias. Yo soy Camila Nieto, periodista encargada de comunicaciones de Explora Arica y Parinacota. Hoy responderemos la pregunta: ¿la depresión es una enfermedad o un estado de ánimo? En este segundo capítulo nos acompaña una especialista en psicología clínica. Ella es Alejandra Caqueo, quien ha cursado estudios en psicosociales en la Universidad de Harvard y obtuvo su grado de doctora en psicología clínica y de la salud en la Universidad de Barcelona. Ella actualmente es académica del Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, aquí en la ciudad de Arica, y es investigadora principal en la línea de inclusión psicosocial del Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Hola Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué bueno que pudiste venir. En este programa vamos a responder una pregunta que nos hemos hecho, yo creo, en nuestras casas. Todos alguna vez nos hemos preguntado, ¿la depresión es un estado de ánimo o es una enfermedad? Es una muy buena pregunta porque la gente tiende a dudar un poco, ¿verdad? A veces cuando están medio tristes dicen, ¿es depresión lo que tengo? O a veces, no sé, están un poco irritables y se preguntan ellos, ¿es depresión lo que me pasa? Bueno, la depresión es un trastorno mental y es un trastorno mental importante, puede ser muy grave muchas veces y se diferencia del estado de ánimo, porque la depresión tiene que cumplir una cierta cantidad de síntomas para que se pueda cumplir el diagnóstico de depresión. Es decir, tiene que haber, por ejemplo, más de 5 síntomas en una serie en un listado donde el ánimo depresivo, la tristeza es preponderante, ¿sí? Donde además el sujeto puede tener un aumento o pérdida de peso, porque deja de comer o come mucho, ¿verdad? En extremo. Hay fatiga, hay esta sensación como de sueño, de no querer hacer muchas cosas, pierde como el placer de hacer cosas que antes eran estimulantes para esa persona. En los niños se puede ver muchas veces también cursan con mucha irritabilidad, ¿sí? Están muy enojones, muy enojonas. Hay cosas que los papás muchas veces dicen, este niñito, esta niñita no era así, o algo le está pasando. Entonces, el trastorno, la depresión es como un trastorno mental que debe ser tratado, debe ser bien diagnosticado y debe ser abordado desde muchas aristas, no solo con el psicólogo o no solo con el psiquiatra en caso de que sea una persona mayor, sino también con la familia, con la escuela, etc. O sea, tiene que abarcar varias personas para poder tratar a ese niño, niña o adolescente. ¿Cómo puedo identificar si es que esto es depresión, si es que necesito consultar a algún especialista? Sí, cuando los cambios que le suceden a la persona son significativos y han pasado más de 2 semanas, por ejemplo, que tú ves que tu hijo o tu hija está fatigado, ya no quiere jugar fútbol, no quiere jugar con las muñecas, por ejemplo, en el caso niños, niñas, no quiere hacer las actividades que siempre solía hacer y que le gustaban, ese es un llamado de atención importante, ¿sí? El sueño, si duerme mucho, por ejemplo, o si duerme muy poco, si está inquieto por la noche, inquieta por la noche, también son factores que tú puedes decir, algo está pasando aquí. Entonces son varias cosas, el cambio de ánimo también, ¿no? Que usualmente los niños, las niñas y adolescentes son inquietos, ¿verdad? Etcétera, son conversadores. Si tú ves que ahora está como más apagado todo, esos son indicadores que te llevan a pensar de que podría estar cursando una depresión y que es necesario abordar. ¿Qué especialistas nos pueden ayudar para salir de este trastorno, para poder recomendarle a la gente cuáles son los que deberían ser? Sí, mira, yo creo que en un primer momento un psicólogo o una psicóloga puede ser de gran ayuda, ya que la psicóloga puede orientarnos respecto a qué curso seguir, o sea, si necesita o no necesita, o si es, como decíamos en la pregunta al principio, un estado un poco depresivo, ¿no? Algo está pasando, por ejemplo, cuando yo trabajaba en clínica con niños, niñas y adolescentes, veía que
cuando los papás se separaban o se divorciaban, los niños podían estar en un estado depresivo un poco, ¿verdad? Pero no necesariamente en una depresión marcada, sino en un estado depresivo porque algo está pasando en su entorno que los hace como menos satisfechos consigo mismos. Cuando estamos frente a una psicóloga o un psicólogo, ellos nos pueden orientar respecto a si es una depresión mayor, necesita apoyo psiquiátrico, ¿sí? Y no tengamos miedo, y en eso es súper importante que los papás y las mamás no tengamos miedo a llevar a nuestros niños, a nuestras hijas al psiquiatra si vemos que efectivamente es necesario. Y él o ella, el profesional, va de alguna manera a sugerir o no si es necesario el tratamiento farmacológico, ¿sí? Poco por algo hay tratamientos que te permiten estabilizar un poquito el ánimo, etc. Y continuar con terapia con la psicóloga es súper importante también. Dentro de los principios Explora, destacamos y conectamos con esta pregunta la comunicación efectiva. La comunicación efectiva es un acto que tiene como objetivo intercambiar información entre los participantes del proceso. Hablemos de comunicación efectiva cuando transmitimos un mensaje desde el emisor y este cumple los objetivos esperados en quien lo recibe. Considerando este punto, ¿qué tan importante es saber comunicar nuestras emociones de manera efectiva? Súper importante, y es difícil lograrlo también, ¿no? A veces ya somos grandes, somos adultos y nos cuesta mucho expresar nuestras emociones. Creo que de poco a poco se ha ido dando a los niños una visión distinta en la educación, ¿verdad? Donde estamos comenzando a ver las emociones como algo importante y algo que es necesario muchas veces de expresar, ¿sí? Las educadoras de párvulo, las profesores también de enseñanza básica, en eso son bastante cuidadosos y yo diría que pueden ver cuando algo está afectando o puede estar afectando a un niño, niña o cuando son mayores a un adolescente. Es importante comunicarlo, muchas veces lo vamos a comunicar, el adolescente lo puede comunicar con palabras, ¿verdad? Se puede acercar a su papá o a su mamá y decirle que estoy triste o algo me pasa, no me siento bien. Pero muchas veces también tenemos que ver que esa comunicación no es tan efectiva en términos de palabras en niños más pequeños, pero sí en términos de comportamiento, ¿sí? Los niños con su comportamiento nos pueden mostrar que algo está pasando, ¿no? Ese comportamiento que te decía recién, más irritable, ¿verdad? O más de aislamiento, que ya no quiere hacer las actividades que usualmente le gustaba, nos está comunicando algo. Entonces ahí nosotros como padres igual tenemos que estar alerta a estos posibles cambios de conducta que puedan tener, estos cambios de ánimo. Los adolescentes pasan por cambios de ánimo más o menos importantes en su proceso, ¿verdad? En los niños nos damos cuenta inmediatamente cuando su ánimo está un poco bajo, ¿verdad? Porque ellos tienden a ser más activos. Entonces, la comunicación efectiva, yo diría que es importante si se da el espacio también dentro de la casa para poder hablar de las emociones, qué es lo que te está pasando, o si tú no lo quieres hablar frente a la mesa, por ejemplo, con todo, quizás lo hablamos juntos, las dos, ¿me entiendes? Dar como el espacio necesario, que creo que también es importante que hoy en día no se nos da mucho por el tema del trabajo, muchas veces estamos cansados, ¿verdad? Tenemos poco tiempo para poder discutir y para poder discutir de buena forma, ¿no? Hablar sobre las emociones. Es muy importante generar estos espacios dentro del hogar. El tema de la pandemia, el aislamiento de los niños, ¿generó algún tipo de índice mayor de depresión en algunas edades? ¿Tiene algún antecedente? Sí, nosotros en el Centro de Justicia Educacional pudimos evaluar esto y fue muy llamativo porque nosotros el tema de la salud mental ya la teníamos antes de la pandemia como preocupante, ¿no? Una preocupación que no solo afecta a la salud de los niños, niñas y adolescentes, sino también afecta a su educación. Un niño que su estado emocional no está bien, difícilmente va a poder aprender, por ejemplo, va a poder asimilar contenidos, conocimientos, si no está él o ella estable emocionalmente. Entonces, ya nos preocupaba previo a la pandemia la salud mental y nos dimos cuenta que los indicadores eran un poquito más altos que los indicadores en general alrededor del mundo y después de la pandemia, sin duda, estos indicadores se exacerbaron en forma muy significativa y en forma muy preocupante. Estamos hablando, quizás antes teníamos un 3-4% de niños con posibles trastornos, ¿verdad?, de depresión, y ahora estamos hablando de un 8, quizás más de casi 8-9% de niños que probablemente estén cursados. Probablemente digo porque finalmente el diagnóstico lo tiene que hacer un equipo profesional. Nosotros cuando vamos a evaluar a los colegios vemos aquellos casos que son críticos y que probablemente puedan estar presentando este trastorno. Entonces la pandemia sin duda fue un evento muy estresante en la vida de los niños, niñas y adolescentes, y en la vida de todos, creo yo, ¿verdad?
que marcó de alguna manera la vida social, la vida emocional, psicológica, el bienestar, etcétera. Y eso ahora estamos viendo las consecuencias de esos 2 años de confinamiento, de tristeza, de muerte, de duelo, etcétera. Me imagino que fue sumamente difícil para los niños que no habían estado en el colegio y empezaron con estas clases virtuales, el paso a enfrentarse a establecimientos educacionales con recreos llenos de niños. ¿Cómo los niños se adaptan a este proceso? Fue difícil y pudimos ver también al principio, ¿verdad?, en las noticias algunos episodios de violencia, ¿verdad?, al interior de los colegios, agresiones, etcétera, y es porque claramente no había pasado un tiempo, 2 años, en que los niños no habían logrado, o sea, no habían estado en contacto con otros niños, ¿verdad?, en contacto con su profesor directamente, su profesor, etcétera, y eso muchas veces los desencajó cuando ya tuvieron que volver a la presencialidad, ¿verdad? Les fue difícil para ellos poder lograr una adecuada integración, pero creo que también ahí la educación, ¿verdad?, y el sistema y el aparataje educativo, creo que intentó y ha ido abordando en la medida de lo posible, de muy buena forma, una buena integración de estos niños, ¿verdad?, tratando de acoger a aquellos niños con mayor dificultad, porque no sabemos qué es lo que vivió ese niño o esa niña durante esa pandemia, ¿verdad? A lo mejor tuvo la pérdida de un ser muy, muy querido, muy significativo, y eso no lo ha podido trabajar, no ha podido elaborar su duelo, etc. Hay una serie de variables que tenemos que evaluar, pero claramente volver a la presencialidad y volver a la exigencia académica, escolar, etcétera, no ha sido fácil, y yo creo que ahí es un desafío también para toda la comunidad, no solo para las escuelas, sino para nosotros también como familia. ¿Cómo los papás pueden hablar de salud mental con sus hijos? Porque no siempre es depresión, sino que ir introduciendo estos temas parcialmente, con conceptos un poquito menos duros que la palabra depresión, que es bastante fuerte. ¿Cómo pueden ir los padres hablando sobre salud mental en sus casas? Eso es muy importante en la medida en que los papás hablamos de bienestar, cómo está psicológicamente tu bienestar, ¿verdad? Cómo tú te sientes, qué espacio das, ¿verdad? Porque claramente si hablamos de un trastorno psiquiátrico, un trastorno psicológico, son palabras más fuertes y que a lo mejor yo diría que es más delicado, ¿no? Llegar y abrirlo en la mesa, ¿no? Pero, o en la comida o donde sea, en la instancia que sea de la familia, pero sí dando la oportunidad a los papás de cómo te sentiste, esta pregunta que uno hace todos los días cuando recibe a su hijo, ¿no? ¿Cómo te fue en el colegio? Pero escucharlo activamente, no hacer la pregunta por rutina. Bien, listo. No. ¿Cómo te fue? Cuéntame, ¿y qué más hicieron? ¿Y con qué profesor tuviste clase el día, por ejemplo? ¿Cómo te fue en la prueba? ¿Fue difícil? Etcétera. Y ahí uno también en esa conversa, ¿verdad? Quizás no directamente tú preguntas por su salud mental, pero sí vas viendo cómo día a día este niño, esta niña va evolucionando en su quehacer dentro del colegio, porque el colegio es una de las cosas más importantes que tienen los niños actualmente en su vida cotidiana. Entonces, dar los espacios para poder conversar de cómo te sientes. ¿Sentiste rabia? ¿Sentiste pena? Intentando un poco, ayudándolo un poco sí, fue rabia lo que sentí. Bueno, yo también a lo mejor me hubiese sentido enojada si me hubiese pasado eso. ¿Y qué hiciste? Un poco indagando las estrategias que utilizó, si estuvieron buenas o estuvieron malas, ¿verdad? Ir un poco también apoyando a las formas de afrontamiento que los niños, niñas y adolescentes puedan tener respecto a sus problemas. Los niños, niñas y adolescentes actualmente pasan mucho tiempo en los establecimientos educacionales, liceos, escuelas. ¿Cómo hablamos de salud mental dentro de los establecimientos educacionales, de parte de los profesores, de parte de los directivos, de aquellos quienes los niños y niñas ven a diario? Sí, yo creo que los establecimientos escolares han hecho una gran labor en términos de poder han ido incorporando agentes importantes, diría yo, para la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Esto es, muchas veces en los colegios ya hay psicólogos, hay duplas psicosociales, ¿verdad? Hay asistentes sociales que pueden ayudar, ¿verdad? No solo al estudiante, sino también a la familia en periodos y procesos que puedan estar pasando difíciles. Creo que también los profesores están más atentos ahora al tema del bienestar emocional de los niños, porque se dan cuenta que muchas veces ese niño, esa niña no aprende porque un problema psicológico, ¿verdad? Está cursando por un problema psicológico o está cursando por un problema familiar que le afecta, etcétera. Yo creo que también ahí los profesores tienen una labor importante de poder indagar, ¿verdad? Y poder facilitar quizás
el contacto, si yo veo como profesora que uno de mis alumnos, alumnas no está bien, quizás sugerirle, mira, puedes visitar a la psicóloga del colegio, es todo confidencial, ¿verdad? Lo que tú cuentes no va a salir de ahí. Darle como ese apoyo para que la persona sienta la seguridad de que lo que va a contar no lo va a saber todo el mundo en la comunidad tampoco, educación. Él no tiene por qué saberlo. Perfecto. Y para cerrar, una pregunta sumamente importante. ¿Qué puedo hacer en mi vida cotidiana para cuidar mi salud mental, mis emociones y de las quienes me rodean? Yo creo que esa es una pregunta súper importante, no solo para los niños, niñas y adolescentes, sino para todos en general. Yo creo que lo primero es poder ir monitoreando a uno mismo cómo está, por ejemplo, mi estado de ánimo en general. ¿Qué me pasa a mí estas últimas semanas que he estado un poco más triste o he estado un poco más irritable, por ejemplo, o enojona? ¿Qué me ha estado pasando a mí? Como tener el tiempo de reflexionar un poquito sobre lo que me pasa, ¿sí? Ver bien, ¿estoy durmiendo bien? ¿Estoy durmiendo las horas que necesito? ¿O esto también se relaciona con que he estado durmiendo 5 horas o 6 horas, que es muy poco tal vez? ¿Estoy comiendo bien? ¿Me estoy alimentando bien? ¿Estoy haciendo ejercicio? ¿Estoy haciendo mi rutina? No sé, ¿estoy teniendo actividades placenteras o es todo solo trabajo, solo estudio, ¿me entiendes? O he dejado de hacer cosas que a mí me gustaban, por ejemplo. Entonces son preguntas que uno se tiene que hacer un poco para ir viendo cómo está mi salud mental. Y si alguna de esas áreas está muy afectada, hay que centrarse un poquito más. Si en realidad yo estoy durmiendo muy poco o en realidad estoy comiendo mal, he estado trabajando mucho, por ejemplo, y no estoy almorzando, llego a la noche y como mucho, me duele el estómago, ¿me entiendes? Son cosas que se relacionan también con la salud mental y que muchas veces uno no las percibe como importantes, pero son importantes, ¿sí? La cantidad de horas de sueño en niños, niñas y adolescentes es sumamente importante porque se necesitan, ¿no? Porque están todo su desarrollo, ¿verdad? Neurológico, necesitan una cantidad de sueño de calidad también, ¿verdad? Que muchas veces no lo tienen por la cantidad de horas que pasan a veces con el celular, ¿verdad? Son las 11 de la noche, todavía no lo apagan, no se desconectan. Son indicios de que algo puede estar afectando también mi salud mental. Entonces yo lo primero que diría es tratar de reflexionar y ver qué me está pasando a mí, cómo estoy. O andaba contenta, sí, andaba contenta porque me pasó esto, qué bueno. O andaba triste porque algo me pasó. Esas reflexiones son importantes que podamos hacerlo. Y en los niños tratar un poquito de empujar un poquito, ¿no?, la conversa. Yo te he notado un poco extraño, te he notado un poco extraña, te pasa algo, te peleaste con alguien, siente la confianza de contárselo a tu mamá o a tu papá, para abrir un poquito, ¿no?, la conversación con los niños, niñas y adolescentes. Invitando a la felicidad a esta conversación, que, por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer deporte, pintar. ¿Por qué hacer actividades que a nosotros nos interesan, que a nosotros nos hacen felices, contribuye a nuestra salud mental, contribuye a nuestra felicidad? Sí, durante mucho tiempo no se había considerado que estas actividades fueran tan relevantes para tu salud mental, y las investigaciones han ido mostrando que efectivamente tener espacios de recreación, espacios donde efectivamente, por ejemplo, tu cuerpo, ¿verdad? Uno puede trotar. Mis hijos se burlan de mí porque yo troto, pero troto muy despacio, ¿no? Dicen que troto a la velocidad de la luz, pero no importa. Yo troto todos los días, etc. Pero ese espacio que yo tengo para mí mismo, para mi cuerpo, genera una serie de mecanismos positivos también a nivel biológico, ¿sí? El hecho de pintar, el hecho de tocar un instrumento, de escuchar música, de tener espacios de ocio, también son importantes porque de alguna manera te desconectan de las preocupaciones que uno pueda tener, ya sea en el ámbito laboral o en el ámbito escolar, ¿verdad? Que no solo es rendimiento, notas, etcétera, sino también hay una serie de otras cosas que también yo me siento valorado, me siento que yo puedo pintar bonito, que yo puedo dibujar bonito, entonces eso también alimenta mi autoestima. Y considerando que no es fácil expresar nuestros sentimientos, ¿cómo podemos hacer para expresar lo que sentimos, sobre todo los sentimientos negativos? Uno muchas veces es fácil expresar el cariño hacia alguien más, el amor, la confianza, o que una persona hacerla sentir valorada por los aportes que nos hace a nuestra vida o lo que nosotros consideramos positivo. Pero ¿cómo podemos transmitir aquellas cosas que nos molestan un poquito, que nos desagradan o que nos hacen mal a nosotros de manera personal? Creo que es súper importante ir enseñando desde muy pequeños a ser asertivos. Eso quiere decir a decir lo que yo quiero decir en el momento preciso, ¿no? No guardarse el enojo, porque eso a la larga hemos visto que uno va acumulando en la mochila el enojo hasta que al final la mochila se reviente, queda la escoba, ¿verdad?
y pasamos quizás a otra instancia mucho más agresiva, etcétera. El ir siendo asertivo, el ir mostrando las emociones negativas también es bueno en el momento preciso y en el instancia en que se tiene que dar. O sea, yo me enojé con mi hermano. ¿Y por qué te enojaste con tu hermano? Porque él hizo tal y tal cosa. Ya. Bueno, ahora, si tú estás enojado con él, ¿qué es lo que tú quieres de él? ¿O qué es lo que quieres tú? ¿Me entiendes? Y tratando como de negociar un poco también, al abrir ese enojo, al abrir esa rabia, ir negociando cómo se puede solucionar. Pero si yo me lo guardo, me quedo con la rabia o me quedo con la pena y no la exteriorizo, y eso sin duda va afectando nuestro corazoncito, ¿verdad? Y también nuestra mente. Nos quedamos ahí medio picados de repente, ¿no? Y ahí después se transforman en peleas mayores. Y eso es lo que no queremos. Siempre entonces sacar lo que sentimos, positivo, negativo, de la mejor manera correcta. Exacto. Y a tiempo también, porque a veces hablar las cosas muy tarde tampoco sirve de mucho. Exacto. Muchas veces nos pasa con los duelos, por ejemplo, que la gente no hace su duelo en el momento preciso, ¿verdad? Después de 2 años caen en depresión, después de 2 años, 3 años caen en un hoyo profundo, etcétera. ¿Por qué? Porque a lo mejor guardaron muchos de sus sentimientos, de su pena que deberían haber vivido en el momento del duelo, y aparecen después, ¿no? Y hay muchas cosas que pasan con los adultos también que van apareciendo, y que por eso es súper importante a veces cuando uno toma terapia, ¿verdad? Las cosas que a lo mejor quedaron guardaditas ahí y que no las mostramos, como tú dices, no las expresamos, nos afectan a la larga muchas veces en nuestra vida de adulto. Súper, entonces en este capítulo, ¿la depresión es un estado de ánimo o una enfermedad? Hemos conversado con Alejandra Caqueo, ella actualmente es académica del Instituto de Alta Investigación de la UTA y es investigadora principal en la línea de inclusión psicosocial del Centro de Justicia Educacional de la Pontificia Universidad Católica. Alejandra, ¿alguna consideración que te gustaría hacer para cerrar este capítulo? Sí, bueno, además de agradecer la invitación, instar a los niños, niñas y adolescentes, ¿verdad?, a reflexionar respecto a la salud mental, a la importancia que tiene poder darse cuenta de lo que nos está sucediendo emocionalmente. Muchas veces hemos tratado de priorizar lo racional, ¿verdad? A mí me va bien en el colegio, yo estoy bien, no, pero puede que lo racional también tiene muchas veces que ver con las emociones, ¿verdad? Y darnos cuenta de nuestras propias emociones y nuestro estado de salud mental es importante. Si como padres vemos que algún cambio importante hay también en nuestros hijos, tenido de comportamiento, estado de ánimo, estar alerta, ¿verdad? Ofrecer siempre ayuda. Muchas veces no nos van a conversar a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, pero va a haber algún momento, ¿verdad?, en que surja esto, y estar atento y darles el tiempo necesario para que estos niños, niñas y adolescentes puedan expresar sus emociones. Perfecto, muchas gracias Alejandra entonces por participar en nuestro capítulo. La depresión es un estado de ánimo o una enfermedad, y recuerden, cualquier consulta o duda ante un tema social o psicosocial, consulten a un especialista, que están disponibles aquí varios canales para que ustedes puedan ser apoyados. Muchas gracias, Alejandra. Gracias, Camila, por la invitación. Para finalizar este segundo capítulo, en el cual reflexionamos en torno a si la depresión es una enfermedad o un estado de ánimo, invitamos a Paulina Muñoz, quien es parte del equipo Explora Arequipa Parinacota, para que nos invite a hacer una reflexión. ¿Cierto, Pauli? Cierto, Camila. Muy bien. A partir de todo lo que nos comentó la profesora Alejandra, queremos invitarlos e invitarlas a reflexionar sobre lo importante que es cuidar nuestra salud mental y la salud mental de nuestras niñas, niños y adolescentes, considerando el derecho a la protección de la salud y la seguridad social. Es importante que mantengamos siempre en mente qué cosas puedo hacer en mi vida cotidiana para cuidar mi salud mental, mis emociones y la de los que me rodean. A partir de esta pregunta, queremos invitarlas e invitarlos a reflexionar y trabajar activamente en un desafío. Este desafío consiste en anotar en una hojita, en un cuaderno, un listado con 5 cosas que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para cuidar nuestra salud mental, nuestras emociones y las de los que nos rodean. Por ejemplo, puedo anotar las cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, anotar que escuché la banda que me gusta. Escuché mi canción favorita hoy día y eso ayudó a que me sintiera un poco mejor, a cambiar mi estado de ánimo. Puedo anotar que hice deporte.
Por ejemplo, si es que en algún momento tú tienes alguna conversación con tu papá o tus compañeros, por ejemplo, hoy le comenté a mi papá que esto no me hace sentir muy bien o que me incomodan tal cosa. También puedes anotar algunas cosas que tú notes que hayas quizás conversado o que puedas tener ahí identificadas como cosas que podrían cambiar para tú poder sentirte un poco mejor. Exacto, considerando lo importante que es comunicarnos efectivamente, ¿cierto? Para poder dar a conocer nuestras emociones, nuestros sentimientos. Es importante entonces también que registremos cuando nos expresamos y eso nos hace sentir bien. Así que todas y todos invitados a este desafío de ir ahí tomando apuntes y anotando de qué nos hace 5 cosas que nos ayudan y que podemos hacer en nuestra vida cotidiana para cuidar nuestra salud mental, nuestras emociones y las de los que nos rodean. Súper, entonces llegamos al final de este capítulo de CDC, Conversemos de Ciencias. Este es un diálogo ameno con destacadas y destacados invitados con quienes intentamos resolver cuestionamientos de la vida cotidiana con foco en la realidad de la región de Arica y Parinacota. Muy agradecida de Paulina y del equipo que está detrás de este proyecto. Un cariñoso abrazo a quienes nos escuchan desde sus casas o desde donde ustedes estén. Y recordarles que pueden revivir este capítulo a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web www.explora.cl/Arica y Parinacota. Muchas gracias y un fuerte abrazo. ¡Chao! El PAR Explora Arica y Parinacota del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ejecutado por la Universidad de Tarapacá, presentó CDC, Conversemos de Ciencias. Revive este capítulo en nuestra página web www.explora.cl/Arica y Parinacota y en nuestras redes sociales.